simulación. ¿Para qué? Básicamente para analizar la anticoagulación, porque la aféresis o el recambio plasmático terapéutico utiliza ACD como anticoagulante. Nosotros queremos ver qué pasaba con el tema de la heparina, si teníamos que usar o no, porque nosotros sabemos que al llevarse el plasma del circuito se está llevando la antitromina 3 y la heparina, entonces qué iba a pasar con la sangre. Queríamos ver las conexiones del circuito de aféresis a la bomba. Entonces, bueno, un día conseguimos sangre vencida de hemoterapia del servicio. Nos fuimos todos a un quirófano que estaba vacío, fuera de uso, y nos pusimos a jugar y acá estuvimos filmando un poco todo. Mientras creamos, creamos un paciente, por así decirlo, con ese balde lleno de sangre, venía a la bomba lo movía con el rodillo, como hacemos todo el tiempo, y lo devolvía al balde de nuevo, ¿ven? Se tomaban TCA cada 10 minutos, daban larguísimos. Nosotros no usamos heparina acá. Nosotros lo que quisimos ver es si con el anticoagulante de las bolsas y del circuito de aféresis estaba todo anticoagulado correctamente y estaba todo anticoagulado correctamente. Probamos eso. Si sin usar heparina no pasaba nada y efectivamente no pasó nada, gracias al ACD que usaba aféresis y al ACD de la bolsa de sangre que usamos. El cirujano iba leyendo el protocolo y nosotros íbamos realizando los pasos. Y más que nada, para la gente de hemoterapia, que sepa que la salida de la sangre hacia la máquina iba a ser por el lugar del retorno venoso, iba a ir a la máquina lo iba a procesar, iba a sacar ese plasma e iba a volver toda esa sangre al reservorio de cardiotomía. Bueno, estuvimos un rato jugando ahí, viendo qué pasaba, qué no pasaba. Así, cuando nos tocara el trasplante, saber bien qué hacer o por lo menos tener menos sorpresas, porque sobre todo los trasplantes suelen ser de noche y justamente este trasplante fue de madrugada, entonces bueno, no está por ahí en las mejores condiciones. Hasta que te despabilas y te das cuenta de lo que tenés que hacer, pasó un rato en el hospital y ahí te pones a ver qué tenés que hacer, cómo, entonces bueno, esta simulación nos ayudó a estar todos más preparados para cuando llegue el momento. En cuanto a los materiales y los métodos que usamos el día del trasplante, bueno, usamos la bomba S5, el intercambiador de calor 3T, el paciente pesa 57 kilos, entonces usamos toda línea 3 octavos, arteria y vena, con un oxigenador Sonin Livanova Inspire 6F, un hemofiltro Sorin, y el panel de circuito constituido por 1 litro de solución polielectrolítica, 200 mililitros de albúmina al 20%, 100 mililitros de bicarbonato de sodio, cefalotina 1 gramo y 10.000 unidades de heparina. Este paciente, como está en un estadio Fontán fallido, no quise meterme a explicar el tema de Fontán fallido para no hacerlo tan largo, tal vez y tan tedioso. Pero bueno, los pacientes que llegan a trasplante por un Fontán fallido puede ser por múltiples causas y también lo que pueden sufrir los pacientes es em, problemas hepáticos, ¿sí? Por no producción de proteínas. Entonces los pacientes suelen estar encharcados, suelen estar edematizados. Entonces, bueno, nosotros queríamos contrarrestar todo eso eh, utilizando una albúmina en el circuito nuestro que tenga una buena presión coloidosmótica, ¿sí? Para que ayude a mantener la presión y a que pueda orinar el paciente y demás. Em, El hematócrito inicial era del 56%, ¿sí? Como todo paciente cianótico con ventrículo único tenía un hematócrito elevado, y decidimos hacer hemodilución total. Para el recambio plasmático terapéutico, ¿sí? Utilizó la gente de hemoterapia porque hubo una médica y un técnico, la máquina Spectra Optia, ¿sí? Que
tiene un priming, un volumen de cebado de 236 mililitros. Esos 236 mililitros es el volumen que me iba a robar todo el tiempo de la línea venosa del drenaje. Eso también quisimos saber si afectaba o no. Por supuesto que no afectaba, pero bueno, era todo parte de la experiencia y saber qué podía pasar. Lo que le decía recién, como el hematocrito era alto, inclusive hicimos una hemodilución normovolémica aguda, ¿sí? Se le sacaron 500 mililitros de sangre al paciente y se le agregaron 500 mililitros de solución fisiológica o Ringer, muy bien, no recuerdo. Eso fue durante la invasión. Cuando empieza la cirugía, durante la esternotomía, ustedes imagínense que es un paciente que tuvo doble Glenn, después tuvo un Fontan hecho y estaba todo muy pegado, el esternón al corazón. Se empieza a producir un sangrado, una hemorragia, encima era arterial, por lo que ya estaban previamente canuladas los vasos femorales. Se decide entrar en bomba, vía femoral, enfriar el cuerpo, enfriar el paciente a 22 grados, ¿sí? Para preservar los órganos vitales. Inclusive en un momento, como estaba muy difícil la apertura, hicimos una parada circulatoria mínima. El cirujano abrió rápidamente el tórax y, y bueno, pudieron controlar la hemorragia ya con todo el esternón abierto. Una vez que estuvo todo controlada la hemorragia, que sabíamos que no iba a haber más sangrado y que se podía seguir disecando todas las estructuras para sacar el corazón y demás, bueno, una vez que se controló todo eso y se logró, recién ahí empezó el procedimiento de aféresis, el recambio plasmático. Y esta es una filmación del día del trasplante, donde sí es el oxigenador, el Inspire, ahí está el Vicair y acá arriba está el Luer, donde sale la sangre que toma la máquina de aféresis, que acá está funcionando, y esto que se ve acá blanco es un calentador de sangre, o sea que la sangre volvía caliente. Este es el Cell Saver, también usamos el Saver para la apertura y para después para la hemostasia y el cierre. Acá está todo el producto de desecho. Tenía mucha hemólisis el paciente, como ven, a causa de los aspiradores, ¿sí? Eh, por el producto de la ruptura. La verdad que fue bastante problemático el tema de ese sangrado, eh, y hasta que pudimos enfriarlo a 22 grados, con un flujo que no era el total, tuvieron que aspirar mucho los cirujanos, tanto del Cell Saver como de la bomba, y bueno, toda esa aspiración extrema a grandes revoluciones por minuto de los rodillos hacía lograr esa hemólisis. Pero bueno, ven acá como ya estaban recuperando sangre, se estaban haciendo el producto, nos volvían a dar los glóbulos a nosotros a la bomba. Tratábamos de nunca transfundir al paciente y es lo que logramos. Durante la circulación extracorpórea nunca se transfundió al paciente. Bueno, esto es un esquema para que se entienda un poco mejor cómo era el circuito, ¿sí? Del paciente venía el retorno venoso, antes de entrar al reservorio se desviaba a una línea Luger. La línea más o menos era de un cuarto de pulgada, no era muy grande. Iba en la máquina de aféresis, la máquina de aféresis lo procesaba, descartaba el plasma enfermo, el plasma que tenía los anticuerpos, y cuando volvía la sangre, el resto de la sangre volvía al reservorio, en el camino se le agregaba la reposición, que era plasma fresco congelado de banco y albumina humana al 5%. Y la perfusión era una perfusión normal, al flujo que le correspondía por temperatura o por necesidad del paciente, oxigenador, filtro arterial y volvía a la arteria. En cuanto al recambio plasmático terapéutico, el volumen de sangre procesada fue en total 8 litros, casi 300. Se extrajeron casi 4.300 mililitros de plasma.
Y los volúmenes de reemplazo fueron plasma de banco, 1.341 mililitros, y 2.700 mililitros de albúmina humana al 5%. Se utilizó ACD como anticoagulante, un total de 75 mililitros para todo este procedimiento, que duró 135 minutos. ¿Sí? Una aclaración es que durante el recambio plasmático terapéutico, como ya estaba todo controlado el sangrado y estábamos bien, se canuló la aorta, se canularon los dos Glen, recuerde que tenían dos Glen el paciente, y subimos la temperatura del paciente a 32 grados para ya trabajar de manera normal. Se explantó el corazón enfermo y comenzó la implantación del corazón donado. Y el recambio plasmático terapéutico finalizó, era la idea obviamente, finalizó antes del desclampeo aórtico. Bien, durante la bomba manejamos un flujo aproximado de 4 litros por minuto, utilizamos 25.000 unidades de parina, en el plugin pusimos 10.000, pero después con el tema del sangrado y un poco los TCA que iban dando cortos, terminamos usando un frasco entero. Empezamos con una temperatura de la cirugía de 22 grados y después terminó en 32, la finalización del explante y la implantación. Se manejó un TCA promedio de 660 segundos. La presión arterial media fue de 60 milímetros de mercurio. El hematocrito durante la bomba y final fue de 27. Acá les puede parecer un hematocrito bajo, sí, es verdad, pero ¿qué pasa? Si el paciente tenía anticuerpos anti-HLA y era un paciente que seguramente iba a sangrar en el posoperatorio inmediato, que es lo que pasó, nosotros queríamos tratar de mantenerlo con un hematocrito así, creo que si hubiese sido de 25 o 24 lo hubiésemos transfundido, pero aquí estuvimos en el límite inferior, para no seguir agregándole nafta al fuego y esto de seguir metiéndole antígenos, antígenos HLA y demás. Entonces, hicimos un esfuerzo con Juan, hablado con el anestesista también, y decir, bueno, lo bancamos la hemodilución, lo bancamos acá al límite, para que si después hay que transfundirlo, lo transfunden ustedes o en la terapia. Así que bueno, logramos mantener un hematocrito de 27% con hemofiltros, con el Cell Saver que nos estuvo dando sangre casi todo el tiempo, y logramos que salga así. De hecho, los parámetros eran buenos, entonces veíamos que no había tanta necesidad de transfundirlo. La saturación venosa fue de 83, el ácido láctico fue de 2, eh, la ultrafiltración sacamos en total 2.000 mililitros, orinó 500, el tiempo de bomba fue de 250 y el tiempo de isquemia miocárdica del corazón donado fue de 120 minutos. Como decía, el paciente no recibió transfusiones y el volumen recuperado total de Salix-Sabe fue 2.000 mililitros entre el sangrado antes de entrar en bomba, un poco el durante y después durante la hemostasia. Como vamos a ver después, la hemostasia fue muy dificultosa. En total, se recuperaron 2.000 mililitros de glóbulos rojos resuspendidos en solución fisiológica. En cuanto al postoperatorio, en el quirófano la hemostasia fue extremadamente difícil, ¿sí? Se transfundieron unidades de glóbulos rojos, plasma, plaquetas, el Rotem daba horrible, así que bueno, empezaron a pasarle todos los hemocomponentes y redosis filtrados. Cuando sube a la UCI, a la hora ya